Y nos parecía que podía ser muy importante, de hecho creo que lo es, el hecho de hablar de un libro que aborda uno de los temas más incómodos para los adultos, quizá no tanto para niños, aunque parezca paradójico, como ahora creo que vamos a poner de manifiesto, pero sí para los adultos, que es cómo hablar con niños, con jóvenes, cómo hablar de ese tema que tanto nos preocupa como seres humanos. Y yo creo que una de las cosas que hay detrás, aparte del tema, que es la muerte, ¿no? Es un gran tema para un libro, pero para mí uno de los temas principales del libro también es cómo relacionarnos con preguntas que no tienen respuestas definitivas, cómo relacionarnos con la incertidumbre, cómo relajarnos con la incertidumbre en nuestras conversaciones y en nuestras interacciones, ¿no? Pero al principio nosotras nos propusimos en un principio hacer un libro, queríamos hacer un libro informativo sobre la muerte, que abriera un poco el campo o los posibles campos desde los que nos relacionamos con la muerte, que no se limitara al duelo o a la pérdida, sino que también permitiera, por ejemplo, un acercamiento desde la curiosidad científica, el asombro filosófico y cualquier otra perspectiva, antropológico o histórico. Y lo primero que hicimos fue efectivamente decir cómo queremos, también teníamos claro que queríamos que fuera un libro de preguntas, que las preguntas vinieran de niños y niñas de verdad, no inventados, sino que realmente tuvieran nombre. Y una de las primeras cosas que hicimos fue ir probando dinámicas de cómo generar preguntas sobre la muerte que abrieran un poco el campo de esas preguntas, ¿no? Que no fuera, por ejemplo, sobre nuestra experiencia personal, o no solo sobre nuestra experiencia personal con la muerte, sino que también incentivara como abrir el campo. Entonces hicimos varias pruebas, Ana en Barcelona y yo en Madrid en principio, y fuimos como perfeccionando un poquito esas dinámicas, ¿no? Y cuando tuvimos una serie de dinámicas que dijimos, mira, esto funciona y sobre todo es rápido, se capta rápido y empieza como a fluir las preguntas con una libertad interesante. Diseñamos como un material gratuito descargable, que es un cuadernillo que se puede descargar de nuestra web de wonderponderonline.com y se llama Mortal, propuestas vitales para pensar sobre asuntos mortales. Es como un cuadernillo de unas 10 páginas con muchas propuestas diferentes. Queríamos llegar a muchos equilibrios, yo creo, ¿no? Tenía que haber un equilibrio temático que fuera variado de una manera interesante y que hiciera eso de un poco abrir el abanico. Tenía que haber también un equilibrio de tono, ¿no? Que no fueran todas unas preguntas pesadas ni tampoco qué gracioso es todo, o sea, que hubiera un poquito de una combinación. Y también a lo mejor prestamos bastante atención a cómo estaban formuladas, ¿no? Muchas veces las agrupamos, a veces había la misma pregunta formulada de 10 maneras diferentes. ¿Cuál elegimos? ¿Por qué? ¿No? Y muchas veces simplemente es la belleza de la formulación, ¿no? Pues yo qué sé, cuando te mueres se te quita el pensamiento. Qué manera tan bonita de preguntarlo, ¿no? O sea, que casi suena así. Y había muchas otras preguntas, a lo mejor también que tenían en realidad el mismo interés detrás, ¿no? Y muchas veces yo esta mañana lo planteaba en clase a los alumnos ya de 17 y 18 años, si ellos de pequeños habían hablado alguna vez de la muerte con su familia o si alguna vez habían tenido dudas, y me decían ya desde esa perspectiva de los 18 que era un tema tabú, que siempre se evitaba en las casas y que en cualquier caso, ¿para qué? Si nadie sabe nada de eso, ¿no? ¿Para qué iban a preguntar si no nadie tiene respuesta, ¿no? Me decían esta mañana. Claro, ese para qué, ahora lo para qué no está también en esa misma pregunta 24, vosotras lo planteáis, ¿no? ¿De qué sirve hablar de la muerte, ¿no? Si es que sirve. Pero es verdad que contestar a este tema, como lo hacéis vosotras en el libro, nos parece que tiene mucho valor, porque contestáis de manera muy honesta y con mucho respeto hacia los niños y las niñas, con mucha ternura a la hora de contestar,
y también, como has dicho, no de una manera única o directa, ¿no? Yo creo que los adultos que leemos el libro también aprendemos eso, no solo lo que se dice sobre la muerte, sino la manera de responder, ¿no? Hay veces que hay preguntas que son como casi como un grito de desesperación, ¿no? ¿Por qué tenemos que morirnos? Dice una de un niño. Se le puede pedir a alguien no te mueras, pero no, esa pregunta la tienes en las manos, casi no sabes qué hacer con ella, ¿no? Te quedas como paralizada, ¿no? Y siempre encontráis la manera, ¿no? A veces a través de otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que morirnos? Pues la misma ilustración magnífica de Andrea Antinori y planteáis, ¿qué pasaría si no nos muriéramos, ¿no? Y siempre encontráis una manera de responder que no es directa, pero que alivia, que sí termina contestando, ¿no? De hecho, me estoy dando cuenta ahora que en la portada pone, así como con signos de exclamación, con respuestas. El libro se puede leer individualmente, pero el libro adquiere su plena dimensión cuando el libro se comparte con otras personas. Para mí, como miembro de la Asociación Entre Libros, que hacemos de la lectura en voz alta nuestra manera de relacionarnos con las personas, me parece la gran virtud. Es decir, un libro que se puede leer cada pregunta en voz alta y la respuesta que da y dialogar con esas personas. Sobre todo también, hablando de esto del diálogo, yo me puedo imaginar que será un libro muy interrumpido en su lectura, ¿no? Y es una cosa que me gusta, o sea, que me imagino que puedes estar leyendo el primer párrafo y ya. O sea, la conversación toma tal y se cierra el libro y bueno, pues otro día a lo mejor da pie a otra conversación, ¿no? Pero me gusta también esa idea que a lo mejor solo se lea el primer párrafo y luego solo se siga el día siguiente, ¿no? De los aciertos de este libro es que no hay que leerlo o no es un libro pensado solo para un momento de duelo. De hecho, yo lo he leído en un momento en el que por suerte no estaba en ese caso, con mi hija también. Y entonces me he dado cuenta de que ese es el gran valor del libro, y lo hemos comentado estos días, que es un libro que en realidad habla de la vida, además de hablar de la muerte. Entonces uno lo puede leer en cualquier momento y cuando llegue el momento en el que uno tenga que enfrentarse a eso, realmente ya he hablado de eso antes, cuando sirve, ¿no? Uno lo lleva ya en la mochila, ¿no? Solemos pensar qué sabe mi niño sobre la muerte, ¿no? ¿Tiene experiencia de la muerte? No, porque no se ha muerto nadie, algún familiar cercano. Pero claro, pues tienen experiencia de la muerte de insectos, de la muerte de la mascota del amigo, si no se ha muerto la suya, de la muerte, o sea, tienen experiencia de muerte en dibujos animados, en muchas cosas diferentes y en pensar también, por ejemplo, en simplemente la idea de que uno muere y desaparece, o sea, de la idea de la muerte, eso desde una edad muy, muy temprana es fascinante, difícil de comprender para todo el mundo. Yo estoy a punto de cumplir 50 y me sigue pareciendo fascinante.